¿Se recuerdan? Lo estudiamos, ¿no? ¿Se recuerdan? Vamos a ver una cosa, porque tengo que buscarle el dibujo muy bien. Página... ¿Qué tal? La página... estamos llegando. Estamos llegando. Aleluya. Aquí. En la lección 4, vaya a la lección 4 para que usted vea algo. Vamos a tirar un vistazo rápido para que usted vea algo, por favor. ¿Sí? Lección 4, ¿qué página? Página 74, para que usted vea algo. ¿Se recuerdan? Que si se recuerdan. Ludin, no se me vaya de la unidad 4, ¿eh? ¿Se recuerdan? Oiga, se recuerda de una sola palabra. Estudiamos que un término se estudia conforme a su contexto. Y el contexto es que define el límite y el significado del término. Amén. Después tenemos el contexto de la frase gramatical. Expresiones que se expresan. A veces, el contexto de una frase gramatical puede estar antes o después, un contexto inmediato o un contexto remoto. Contexto inmediato son los versículos antes y después, o también puede ser los párrafos antes y después, o los capítulos antes y después. Tenemos el contexto del libro, la formación de ese libro, la ocasión, todo esto, la cultura. Contexto de la Biblia, toda la Biblia, ¿se recuerda? Tenemos el contexto histórico-cultural, cómo se desenvolvía la cultura y cómo el tiempo de la historia, cómo era, ¿se recuerda? El contexto literario, ¿qué clase de literatura tenemos enfrente? Es apocalíptica, es histórica, es de enseñanza, etc. Ahora vamos a práctica de interpretación en los contextos más cercanos. ¿Qué es un contexto cercano? Vamos a ver. El contexto cercano, ¿de qué estamos hablando? Contexto inmediato. Claro. El contexto inmediato es lo que usted tiene ahí. Por eso, miren, ponga atención. Si usted está leyendo algo, oiga, si usted está leyendo algo y usted encuentra una palabra, esa palabra tiene que ser definida en el contexto que se está leyendo. El contexto es todo el engranaje del pensamiento. ¿Me doy a entender? Es como un hilo tejido que está siendo envuelto y se va desarrollando. ¿Me doy a entender? ¿Qué pasa? Que el contexto es que define el término y limita el término. Porque cuando usted va al diccionario, el diccionario le puede dar mucho significado y sinónimo. Pero ahora, ¿cómo el autor usó ese término en el contexto dado? ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Que si se recuerdan. Están lejos, hermano. Ustedes se fueron a la China, fue. En la página 97, la misma palabra contexto refleja la importancia de esta ley. Esta palabra está formada de dos vocablos latinos. Con, que significa junto, y textus, que significa tejer. La unión de los vocablos forman otra palabra que significa tejidos juntos. ¿Ve? En otra palabra, un contexto es todo el pensamiento unido. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que el término tiene que encajar en ese pensamiento. Si se saca, por eso es que se dan ideas preconcebidas, por eso es que viene la gente y saca un versículo de su contexto y hace un pretexto y así formula una idea preconcebida. Y por eso tenemos grandes problemas hoy en día en las iglesias. Y tenemos doctrina de hombre en las iglesias. Y tenemos problemas serios en estos puntos. Por ejemplo, que la mujer no puede ser pastora. Son cosas fuertes. Que el maquillaje, que el pantalón, que la falda, que el arete.
Que la barba, hasta la barba también. Y todas esas cosas se han dado en las iglesias, hermano, por sacar la Biblia fuera de su contexto. Y se han metido y se han introducido ideas preconcebidas, ideología y mandamientos de hombres. Y han malinterpretado la santidad que la palabra enseña con una santidad formulada por el hombre. Santidad de afuera. Entonces tenemos que entender y vamos a practicar los principios de interpretación bíblico del texto. Vamos para allá. Una leyenda antigua cuenta que... De cuatro ciegos. Ponga atención aquí porque así hay mucha gente ciega, hermano. Ponga atención aquí que usted se va a reír con esto. Léalo porque usted De ve. cuatro ciegos que se toparon con un elefante. Se toparon. Cada uno de ellos tocó el objeto y trató de adivinar qué era. Oiga esto. El primer ciego tocó una pata y creyó que se trataba de un árbol. ¿Oyó eso? Santo, ¿verdad? El segundo Pare. Así hay gente que piensan, coge un versículo y piensan, no, esto es lo que dice el versículo sin entenderlo. Y lo dicen así, sin entenderlo. Y cuando usted no entiende algo y usted comienza a hablar lo que usted no entiende, ya usted está formulando ideas que no son. El segundo extendió su mano y agarró la trompa y la soltó rápidamente, pues creyó que era una serpiente. Ay, claro. El otro pensaba que era un árbol, ahora este piensa que es una serpiente. El tercer hombre tocó la oreja y pensó que era la hoja enorme de una palmera. Ahora una palmera. El cuarto tocó el costado del animal y pensó que se trataba de una pared. Ahora una pared. Así ocurre con la Biblia. Así mismo ocurre con la Biblia. Oiga esto. Si estudiamos textos individuales separados de sus contextos circundantes, probablemente obtendremos una idea distorsionada de su significado. ¿Vamos a tener qué? Una idea distorsionada. Entonces, por eso se han dado muchas teorías y muchas ideologías de doctrina formulada por el hombre que la Biblia no apoya. ¿Podemos sacar una doctrina de un versículo? No. ¿Verdad que no? En realidad, una doctrina no se sustenta en un versículo. ¿Dónde se sustenta una doctrina? No, la Biblia. En el contexto bíblico, ¿verdad? Ya. Para que una doctrina sea doctrina, tiene que ser sustentada en el contexto bíblico. Mencióname una doctrina bíblica. La salvación de Cristo. La salvación, otra más. El bautismo, Otra más. El infierno. Otra más. Otra más. el Espíritu Santo, Otra más. El infierno. Otra más. La deja vivir. La resurrección de los muertos. La disposición de las manos, La imposición de la mano. Los juicios. el bautismo, Sí, los juicios. La fe. El arrepentimiento. ¿Usted entiende que hay mucha doctrina? otra multa, Los ángeles, la doctrina de los ángeles. ¿Me entiende? La doctrina de Jesús, cristología, que muy buen día lo vamos a enseñar, muy bueno. Entonces sigamos. así ocurre con la Biblia. Si estudiamos, distorsionada de su significado. En la unidad 2 identificamos los círculos de contexto que rodean un pasaje individual. Nuestra meta en esta lección es practicar la interpretación en los círculos del contexto más cercanos, contexto de palabra gramatical inmediato y el del libro Entonces vamos a coger el contexto gramatical. inmediato y vamos a coger el contexto gramatical y vamos a coger el contexto del libro. Vamos a estudiar estos contextos para que usted pueda entender mejor y explicar mejor y prepararse mejor cuando vaya a agarrar la Biblia y coja la Biblia y encuentra una palabra que diga, una expresión que diga el espíritu inmundo. ¿Entiende? Un ejemplo estoy dando. ¿Qué significa eso? El espíritu inmundo. ¿Me entiende? Entonces, porque nosotros hablamos, sí, eso es algo inmundo, pero no nos adentramos al significado de la palabra, cómo la Biblia lo está expresando y a qué se está refiriendo. ¿Y en qué tiempo?
¿Me doy a entender? Entonces esto es muy importante, hermanos. Por eso vamos a estudiar el contexto inmediato, el contexto gramatical y el contexto del libro. Lo hemos estudiado, pero ahora vamos a practicar. Amén, siga. En los próximos 2 capítulos aplicaremos los principios que hemos aprendido para el estudio de pasajes en los contextos más remotos. Los pasajes que practicaremos en esta última unidad, a menudo son considerados como difíciles y controversiales. De vez en cuando usted podrá estar en desacuerdo con mis conclusiones, pero no debería estarlo por el solo hecho de que las interpretaciones sean nuevas para usted. En vez de ello, procure basar su opinión en principios sólidos de interpretación. La práctica lo ayudará a desarrollar sus habilidades como intérprete objetivo de la verdad bíblica. Enriquecerá su comprensión de la palabra de Dios y lo capacitará para predicarla y enseñarla con autoridad. Ok. Aquí tenemos en el bosquejo, por ejemplo, palabras individuales, contexto gramatical, contexto inmediato. Las palabras individuales son, por ejemplo, el contexto de una palabra, que es el contexto del término. Contexto gramatical habla de la frase. El contexto inmediato habla de los versículos antes y después, o los pasajes antes y después. Y contexto del libro, cómo el libro, cuál es el contexto del libro, cuál es la formación del libro, cómo es el libro, qué significa el libro, el mensaje del libro. Ok, utilizar por lo menos 2 círculos de contexto para determinar el significado de un término individual. Oiga bien, vamos aquí a utilizar por lo menos 2 círculos de contexto para determinar el significado de un término individual. Amén. Amén. Ok, palabras individuales. Al estudiar las palabras individuales, aprendimos que cuando una palabra se pone dentro de un contexto, esta se convierte en un término con un solo significado. Páreme ahí. posible. Oiga, con un solo significado posible. ¿Cuál significado? El que le dio el autor. Oiga, ¿Me doy a entender? El cual el autor le dio. El autor le dio un significado a ese término en ese contexto, y en ese contexto es que tenemos que estudiar ese término. Y el contexto es el que utiliza el término y limita el término y define el significado del término. Eso lo hace el contexto. Entonces, en esa línea de pensamiento es que tenemos que estudiar las palabras para poder entender. ¿Me doy a entender? ¿Están aquí? Amén. Ok, entonces, por ejemplo, nosotros estamos estudiando acerca de estos contextos y eso nos ayuda a nosotros a desentrañar más conocimiento de las Escrituras. ¿Me doy a entender? Amén. Y nos facilita a nosotros acercarnos a la Biblia con más seguridad. Amén. Entonces, sigamos. ¿Dónde es que quedé? Sí, vamos. Además, el contexto en el que se utiliza el término limita y define dicho significado. En Hebreos 1:5. Vamos allá. Y tenga Hebreos 5, 1, 5 y 6. Aleluya. Ponga atención. ¿Y de quién está hablando aquí, eh? Uno, 5 y 6, agrego. Sí. ¿No? Por lo cual te aconsejo que No. Ah. Capítulo 1, versículos 5 y 6. De los ángeles dijo jamás: Oiga esto. mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Ok, ahora observe esto. La palabra engendrado hoy e hijos. E hijo.
¿Cómo interpretamos estas dos frases? Que aquí que viene el punto, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Oiga esto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ve acá, ¿qué pasó ahí? ¿Qué significa eso? Porque si fuera un testigo de Jehová lo voy a coger por otro punto, por otro lado. Vamos a analizar bien claro el contexto de estas frases. Amén. Amén. Ahora vamos a leer, pon atención a qué se está refiriendo. Vamos a leer cuidadosamente y vamos a desarrollar el tema para que aclaremos. Otra versión dice diferente. un poco. ¿Qué dice? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No, el versículo 5. Ah, es 5. Porque ¿cuál de los ángeles dijo a Dios jamás? Mi hijo eres tú, sí. Yo te he engendrado hoy. Y Oye. otra vez, yo seré el... Cuando yo te he engendrado hoy. Hermanos, si no entendemos bien el contexto de estas expresiones, podemos cometer errores, ¿verdad? Porque dice, pues entonces a Jesús lo engendraron. Ya. Pero ahí dice que lo engendró él. Y, Pero lo sí, engendró pero Dios. hoy, ese hoy, ¿a qué se refiere? Ahí es que vamos a aclarar. Esperen aquí, póngame atención, que esto es algo muy crítico. Esto es un conocimiento que usted tiene que ponerle atención y dominarlo. Esto es algo muy crítico, porque cualquier mala interpretación aquí puede ser aterradora. Ponga atención. Comienza a leer, hermana, para que usted vea. ¿A dónde quedé? Aquí. Hebreo 1, 5 y 6. Encontramos varias palabras en torno a las cuales gira la interpretación total. ¿Puede usted señalarlas? ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Siga. Cuando leemos este versículo, nos vienen a la mente muchas preguntas. ¿A qué día se está refiriendo el escritor? ¿Cómo puede Cristo convertirse en el Hijo de Dios? ¿Usted está entendiendo eso? ¿Usted está entendiendo ahora? Siga leyendo para que usted Las vea. respuestas a estas preguntas giran alrededor de la identificación de las palabras hijo y hoy. Como parte de nuestro método de estudio, examinaremos el contexto inmediato y consultaremos el diccionario, la concordancia y las notas al pie de página para buscar el contexto que nos dé el significado singular de cada una de estas palabras. Ok, en el diccionario tenemos lo siguiente. Hijo varón, descendiente directo, en Génesis 27.1. Persona adoptada, Éxodo 2.10. Habitante de una ciudad, Lamentación 4.2. De esa manera lo vemos. Pero ahora aquí, siga leyendo para que usted vea. Ahora con esta idea, siga leyendo. Busque en su diccionario la palabra hijo. No, ya yo la di. Pues, si compara, Si compara las definiciones que encontró en el diccionario con las proporcionadas en las respuestas a las preguntas de estudio, podrá ver cómo por lo menos 5 posibles significados de la palabra hijo. Dichos significados varían desde descendiente directo a título de afecto y honor. Con estos significados en mente, examinaremos el contexto bíblico para encontrar algunas claves que nos permitan descubrir cuál de ellos es el que resulta más apropiado en este contexto. pon atención, siga. Para que usted vea, le va a quedar con la boca abierta. Porque yo sé que usted dice, bueno, engendrado hoy, hijo y todas esas cosas. Siga. Aunque en el contexto inmediato es de poca ayuda, en las notas al pie de la página de la Biblia o en la concordancia nos damos cuenta de que la frase yo seré a él padre y él me será a mi hijo es parte de una cita del Antiguo Testamento. Ahora vamos a aclarar, siga. Váyase, una persona váyase al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Utilizando los pies de página de su Biblia o una concordancia, identifique de dónde proviene la cita yo seré al padre y él me será a mi hijo. Ok, ahora siga, para que usted vea, vamos a aclarar. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, lea, para que usted vea algo. Y manténgase ahí en Hebreos. Vamos a aclarar esto.
para que usted entienda algo. Segundo Samuel 7:14. ¿Qué dice? Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Cuál es el título de ahí arriba? El título. Sí. Pacto de Dios con David. ¿Con quién? Con David. David. ¿Quién hace el pacto? Dios está haciendo un pacto con David y con sus descendientes. ¿Y quién es el descendiente de David? Jesús. Cristo. No. No, En Salomón. Salomón, ¿verdad? Salomón, ¿verdad? Ya. Ok. Ahora lea el 15 también. Pero mi misericordia. Y si él hiciere mal, yo le No. castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dice el 15. Pero misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Pero la expresión, yo seré a él por padre, a él padre, y él me será a mi hijo, está en el Antiguo Testamento. Tiene un contexto en el Antiguo Testamento refiriéndose al hijo de David. Ahora, al mismo tiempo, tiene una doble ¿qué? Sí, doble dimensión. Una doble dimensión. Se refiere a David, pero al hijo de David, a Salomón, pero también alude a quién. Jesús. Ahora, ¿en qué sentido se está refiriendo? Siga leyendo el ejercicio 3. Ya. Utilizando el pasaje del Antiguo Testamento encontrado en la pregunta anterior, responda la siguiente pregunta. ¿A quién se le da el título mi hijo y quién lo otorga? ¿A quién se le da el título, mi hijo? ¿A Cristo? Espere. Es una aplicación a Cristo de una promesa hecha inicialmente a David acerca de Salomón por parte de Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Ok, ¿está claro ahora? Sigamos para que usted vea, sigue leyendo. En la investigación que acabamos de realizar, aprendimos que la expresión Hijo de Dios tiene un contexto histórico. Este título era asumido por el descendiente de David cuando se convertiría en rey. En otra palabra, es una forma de ¿qué? De entronización, de proclamación. Siga leyendo para que usted vea. El título sería aplicado posteriormente al hijo de David para indicar su papel como Mesías y rey. Siga leyendo. Utilizando su concordancia o los pies de la página de la Biblia, encuentra en el Antiguo Testamento la cita: mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Salmo 2.7, vaya allá para que usted vea. Anoten el espacio en blanco. Salmo 2.7. Y usted verá que eso es peligroso, tomar una cita así a la ligera. ¿Qué dice? Salmo 2.7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ok. Ahora siga leyendo, hermana Ludir. Ahora, responde a las siguientes preguntas utilizando el contexto del versículo hallado en la pregunta 4. ¿Cómo se describe a la persona que recibe el título de mi hijo? ¿Cómo? Como al ungido al Mesías Rey. Porque era una forma de entronización. Era una manera de entronizar a una persona, de reconocer la posición de honor de una persona cuando llegaba al poder. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero espere, no hemos terminado, siga leyendo para que usted vea. Lea todo el salmo y determine de qué suceso se está hablando en este texto. Sí, ¿a quién? ¿Al 2? ¿Salmo 2? No, pero ¿a qué suceso? ¿Del nombramiento o coronación del Mesías como rey por medio de Dios, verdad? Entonces, a Salomón lo coronan como rey y señor de Israel. Y el Señor dice, hoy es, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo te he puesto, yo te he designado la posición. Ahora, ¿pero a quién está aludiendo? A Cristo. A Cristo. Ahora sigamos para que usted vea cómo esto se arregla. Nos dimos cuenta que en el Salmo 2 la frase mi hijo se utiliza como un título ceremonial que se da al ungido, versículo 2, quien está tomando posesión como rey de Dios en Sion, versículo 6. Las naciones paganas
el ungido será su hijo. Las naciones paganas amenazaban con rebelarse. Contra el nuevo rey, pero Dios decreta, versículo 7, que el ungido será su hijo y que él lo hará heredar las naciones, versículo 8. Vemos entonces que la palabra hijo es un título dado al rey de Judá que reina en Sion. Un título, oye, es una forma de título, no es hijo, no es hijo. ¿De qué? Ok, no es que tú vienes de mi propia no, es una forma de título. ¿Me doy a entender? Como decimos nosotros Dios. Exactamente, siga. Ahora siga leyendo para que usted vea. Este es otorgado por decreto, así que no tiene nada que ver como creación o nacimiento. ¿Aló? ¿Entendió? Engendrado hoy y la gente dice, ah, no, pues mira, fue engendrado. ¿Aló? Pero si no entiende el contexto, No era él que se Ahí es que tu enseñó. secreto con los testigos. Pues está bueno para sacarle a ellos. ahora, no, aquí, por eso es que dice, mucha gente piensa, ah, no, engendrado es que Dios lo creó. No, espérate un momento. Aquí está hablando de título. Que Jesús fue creado, dicen ellos. No, aquí está hablando de un título que se le da. Engendrado hoy. Pero sigue, vamos a terminar. Según la tradición, el Salmo 2 fue un salmo de coronación que se cantó durante la coronación. ¿Un salmo de qué? Coronación. ¿Coronación de quién? De Salomón. ¿Por qué causa? Porque iba a ser rey, decretado por Dios. Mi hijo eres tú, yo te enredo. En otras palabras, le da el título y lo acepta y lo pone como rey y lo unge para que pueda dirigir al pueblo y las naciones que se le rebelen. Ahora siga. ¿Y a quién está aludiendo? Como hijo de David, a Cristo. Siga. Obtuvo el título real de hijo de Dios. Mi hijo debe ser interpretado como el título real de representante de Dios ante su pueblo. Aló, mi hijo debe ser ¿cómo? Representante de Dios ante su pueblo. No, debe ser interpretado como, oiga, Un título real. ¿cómo qué? Un título real. No como nacimiento. No, de realeza. ¿Aló? ¿Están entendiendo? Usted ve que si uno agarra la Biblia así a simple vista, va a cometer grandes errores. Por eso yo siempre recomiendo, venga a los estudios, para que no esté hablando cosas que no tiene que hablar. Ahora sí, understand. Sigamos. Ahora sí comprendo. Hermana, sigamos. Que el tiempo se nos va. Proféticamente, el autor de Hebreos usó este versículo para hablar del momento en que Cristo asume su soberana autoridad en el trono celestial. ¿Oyó eso? Cuando Cristo muere y resucita, ¿qué pasa? Asume toda la autoridad. Por eso él dice, toda autoridad en el capítulo 28 de Mateo 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Ahora, siga leyendo para que usted ponga En el trono atención. celestial. Por lo visto, el salmista había profetizado la coronación del último hijo de David. 6. La coronación quiere decir que cuando Cristo muere y resucita, entonces el Padre dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando de su muerte y resurrección y de que le da el título y la autoridad sobre todo el mundo y sobre todas las naciones y sobre todo imperio y potestad. Jesucristo tiene el poder y la autoridad y es coronado como Señor de señores y Rey de reyes. Punto. De eso es que está hablando. Pero no está hablando que Cristo fue creado, que Cristo nació, que nació como que Dios vino y lo hizo. No, porque Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. Cristo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. El Dios triuno. Pero aquí está hablando de una forma de realeza, de un título de realeza, de presentación de Dios ante su pueblo. ¿Me entiendes? Por eso hay que tener cuidado cuando se está estudiando las Escrituras para no cometer errores fatales. Esto es peligroso. Coger un texto así a simple vista. ¿Usted ve por qué tenemos que estudiar los contextos? Sigamos leyendo. 6. Utilice el pie de página de su Biblia o una concordancia para encontrar en qué parte del Nuevo Testamento, fuera de Hebreos, se cita la frase, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Anote la cita en el espacio en blanco. ¿Cuál era el Salmo? Hechos 13, 32 y 33. Ahí mismo. Hechos 13, ¿qué?
Hechos 13, 32 hasta 34. Siga leyendo. 7. Lea detenidamente Hechos 13, 32 y 33 y responda a las siguientes preguntas. ¿Qué salmo profético dice Pablo que se ha cumplido? Salmo 2, versículo 7. ¿Está entendiendo? Porque tiene una parte histórica. Su contexto histórico lo habla acerca de una coronación, un título de aprobación ante Dios y de establecimiento como rey y ungido para dirigir y gobernar. ¿Me entiendes? Como rey. Y se cantaba ese salmo, ¿eh? En cada nombramiento de un rey se cantaba ese salmo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo muere y resucita, Cristo viene a tomar esa posición también. Viene a ser el Señor de señores, el Rey de reyes, sobre todo. Entonces dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En otras palabras, es un título de realeza. No algo de nacimiento. Sanguíneo. Algo sanguíneo. No, es un título de realeza, de aprobación, de coronación, de señorío, de poderío. Amén. Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. Sigamos leyendo para que usted vea. Según Pablo, ¿a qué se refiere el hoy de la profecía? ¿A qué se refiere hoy de la profecía? Vamos a ver. ¿A qué? La resurrección de Cristo. A la resurrección de Cristo, a la resurrección de Jesús. Anástasis. A la resurrección de Cristo. A eso, hoy. ¿Por qué? Porque cuando se levantó, Ya. Él fue coronado. Y hijo está hablando de entronización, de título. Un título de realeza. Entonces, y hoy está hablando de la resurrección. Entonces, dice, yo te he engendrado hoy, no está hablando de que yo te hice. No. Sigamos leyendo. Descubrimos entonces que el término Hijo de Dios es un título real, históricamente conferido a Cristo en su resurrección. Él, hoy, ¿a qué se refiere? Es pregunta que salta de inmediato a la mente. Es, si Cristo recibió el título en el día de la resurrección, ¿cómo puedo ser llamado Hijo de Dios durante su ministerio? Tal vez un buen paralelo sea el término Cordero de Dios. Históricamente el título se refiere a la muerte sustitutiva de Cristo, pero él fue llamado sustitutiva de Cristo, pero él fue llamado por ese título en el primer día de su ministerio, Juan 1:29. Desde la perspectiva del cielo. Ay, estoy lleno de hambre. De la perspectiva del cielo, Él era el Cordero de Dios desde antes de la creación del mundo, Apocalipsis 13:8. Del mismo modo, ante los ojos del Padre, Cristo fue siempre el Hijo de Dios. Siempre. Pero el título simplemente se adelantaba al día cuando Él realmente ocuparía su posición como rey. ¿Está entendiendo? Aleluya. En realidad, aún en la actualidad, su reino se limita a los corazones de los creyentes. Pero un día, Él tomará completa posesión de su trono. Un día, toda rodilla en el cielo y en la tierra se doblará ante el Hijo de Dios. Amén. ¿Entendieron esto? Amén. ¿Entendieron? Amén. Usted ve que si... No, esto es algo serio. Miren en esas dos frases, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todo el engranaje que hay detrás en cuanto al contexto histórico, esa frase gramatical, o esa palabra gramatical, o ese término gramatical. Mire a donde tuvimos que remontarnos para poder entender esa frase. El verdadero significado. De lo que está, en realidad está hablando de una coronación, de un título real. ¿Me entiende? Entonces, no podemos venir y decir que Cristo fue creado.
¿Cómo? Pablo utiliza también esa frase. Alguien engendró, sí. Ah, sí, sí, a sus hijos en la fe. ¿Me entiendes? La que engendró en la cárcel. Entonces, está entiendo. Que se usa esa palabra. Por eso hay que aló. Por eso hay que entender Por eso hay que entender el contexto de la frase, el contexto de la palabra, porque si no, vamos a cometer errores fatales. Amén. ¿Entendieron? ¿Estuvo claro? Amén. Que no está hablando de que Cristo fue creado. Yo no tenía la verdad de que esa palabra. Yo pensaba que Pablo tuvo wow, en la cárcel. Varón, ¿qué pasó? Antes, hace mucho tiempo. Antes yo soy cristiano, que yo leía. No, claro, la gente que no sabe y que no ha leído mucha gramática también. Quisiera que Pablo haya tenido Porque si la gramática. Hermanos, entonces ese fue palabras individuales. El contexto de palabras individuales. Ahora vamos a entrar en el contexto gramatical. Contexto gramatical. Aleluya. que lea Yolares. Demostrar que es posible examinar un texto bíblico y reconocer detalles de construcción gramatical que ayudan a interpretarlo. Hermana Yorladis. Hermana Yorladis. El contexto gramatical. Hace algunos años leí el informe trágico de uno de los pasajeros de un avión accidentado en el que murieron muchísimas personas. El artículo explicaba que el accidente se produjo debido a una pieza defectuosa cuyo costo era menor que el de un ligero almuerzo. Parece que uno de los mecánicos olvidó colocar una pequeña junta de culata de caucho después de haber estado trabajando en el motor del avión. Como resultado, el combustible comenzó a gotear y esto causó una tragedia. De la misma forma, el intérprete bíblico no puede pasar por alto las reglas normales de la gramática. Párame ahí. ¿Qué estás hablando, Marte? No puede pasar por alto las reglas ¿qué? Gramatical. Gramaticales, hermanos. Hay reglas de gramática. Si el verbo es pasado, si es futuro, si el verbo está, si el sujeto está actuando ahora mismo, si es presente, indicativo, ¿me entiendes? Si es un modo indicativo, si es un subjuntivo, Si es pretérito. ¿me entiendes? Exactamente. No todo eso, porque yo le voy a decir algo. Aquí viene algo que es triste decirlo, en las traducciones están esas dificultades de traducciones. Si el verbo fue conjugado debidamente, y más cuando uno está estudiando los idiomas originales, uno se da cuenta de eso de una vez. ¿Me entiendes? Porque a veces dice el texto, despojémonos. Oiga, despojémonos. Pero en el original dice, habiendo despojados. Oye, qué cosa es muy diferente. No, lo que quiero decir es que las leyes gramaticales son importantes. ¿Me entiende? Eso es importante porque a veces usted está leyendo y también porque en las leyes gramaticales están los signos de pregunta, de interrogación, todo eso. Y está haciendo una pregunta o está interrogando. Y a veces pasamos por alto todo eso. Claro, y según el sonido que uno le dé a la expresión, tiene un sentido. Claro, y así de sencillo, usted o yo podemos cambiar totalmente el significado. Sí. Esto es lo serio. Esto es lo serio. Hermanos, la próxima semana vamos a seguir con el contexto gramatical, lo vamos a dejar ahí. Dios le bendiga. Amén. Espero que haya aprendido algo, Marte. Dígale. Que Dios le bendiga. Amén.